Cada día se hará más difícil predicar el Evangelio. Pero de los primeros discípulos del Señor nosotros aprendemos que a pesar de las amenazas de muerte, de las dificultades para predicar y la persecución, y a pesar del miedo que podamos sentir, no podemos dejar de hablar del Señor. No podemos dejar de decir que el Señor viene pronto. Debemos pedir el don del valor y cada día ser valientes, más valientes. En la historia antigua hay un relato de un valiente capitán cuya bandera casi siempre estaba al frente de la batalla. Se decía que su espada era temida por sus enemigos. Decían que esa espada era el heraldo de la matanza y la victoria. Un día, el rey le pidió a este capitán que le mostrara esa espada a la que le tenían tanto miedo los enemigos. El rey examinó minuciosamente la espada y después la devolvió con el siguiente mensaje: no veo nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué un hombre le puede tener tanto miedo a esta espada. Aquel capitán le respondió a su rey: Vuestra Majestad se ha dignado a examinar la espada, pero no le presenté el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo y el corazón que dirige el brazo, habría entendido el misterio. La Real Academia de la Lengua Española define el valor como la cualidad de ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y arrostrar peligros. El difunto Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica, en su libro autobiográfico El largo camino hacia la libertad, escribió: aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que se sobrepone a él. En el capítulo 4 del libro de Hechos, queridos hermanos, se nos narra otro episodio emocionante de la vida de los primeros cristianos. Un episodio que nos muestra el valor que nosotros debemos tener. El contexto de Hechos 4 está en Hechos capítulo 3. Ese hermoso pasaje cuando Pedro y Juan llegaron al templo y ahí un paralítico les pidió una limosna. Y entonces Pedro le dijo, ¿se acuerdan ustedes cómo Pedro le dijo al cojo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¡Qué tremendo, hermano! En aquel momento Pedro extendió su brazo para ayudar la débil fe del cojo. Lo tomó y lo levantó. Y dice la Biblia que cuando Pedro y Juan entraron al templo, aquel cojo los seguía y andaba brincando, saltando, alabando al Señor, y todos quedaron maravillados. Lucas, en el versículo 11 del capítulo 3 de Hechos, relata que mientras seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Que no salía de su asombro. Realmente dice en griego se usa una palabra, la palabra loco. O sea, la gente cuando vieron la sanidad de aquel hombre cojo, que tenía más de nacimiento y tenía más de 40 años, cuando ven el milagro, se quedan atónitos, asombrados, se quedaron locos, fuera de sí. Y en ese momento Pedro aprovechó para presentarles el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el contexto del capítulo 4 de Hechos. Miren, ese milagro es la primera descripción o la descripción del primer milagro que hicieron los discípulos después del Pentecostés, después de que Jesús ha ascendido y reciben ellos el Espíritu Santo. Es la primera, quizás no fue el primer milagro, pero sí la primera descripción que hace Lucas. La noticia de la curación de aquel cojo, hermano, se regó por toda la ciudad. No solo de la curación, sino del sermón que Pedro estaba predicando. Fue tan rápida la noticia que llegó a oídos del Sanedrín. Y el Sanedrín pudo haber pensado quizás en algún momento que cuando mataron a Jesús, allí habían acabado con la secta de los cristianos.
Pero ahora se encuentran con dos de los principales dirigentes, con Pedro y Juan, que no solo estaban haciendo los mismos milagros que Jesús había hecho, sino que también estaban predicando al resucitado. Rápidamente tomaron unos guardias y se fueron al templo. Recuerden que la curación fue después de las 3 de la tarde, ya estaba tarde. Leamos ahora los versos del 1 al 3 del capítulo 4 del libro de Hechos. Recuerden, estamos en el capítulo 4, versos del 1 al 3. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Hagamos una pausa. Menciona a los saduceos. Los saduceos eran un partido político, digámoslo así, ¿verdad? Un grupo, una secta entre los judíos, que tenían pues un pequeño problemita. Se diferenciaban con los demás grupos judíos porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y en ese momento el Sanedrín, la mayor parte, era la bancada de los saduceos. Ellos tenían mayoría. Y dice claramente que el Sanedrín, debido a la bancada de los saduceos, ellos estaban enojados porque predicaban la resurrección de Cristo, en contra de lo que ellos creían. Verso 3, prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. A los judíos se les estaba prohibido dictar sentencia en un juicio nocturno. O sea que los madrugones los tenían prohibidos. Y como el día terminaba a las 6 de la tarde, pues ya era demasiado tarde para estar juzgando a Pedro y a Juan. Así que los mandaron a la cárcel. Los discípulos habían continuado sin parar su obra después del Pentecostés. Habían seguido predicando el evangelio de Jesús. Dice el verso 4 que debido a ese trabajo, para ese momento eran cerca de 5,000 los que ya pertenecían a la iglesia. Hermano, no estamos hablando en un año, estamos hablando en semanas. De 120 habían llegado a 5,000, y aclaran algunas versiones, varones. Solo contabilizaban los varones. Así que podemos decir nosotros que fácilmente de 120 habían llegado a unos 10,000 miembros. Si ustedes se fijan y hacen las cuentas aquí, la mayoría de los presentes son damas. Si hacemos una estadística así como dicen a ojo de buen cubero, nosotros estaríamos como un 60% de damas contra un 40% de varones. Nunca ha sido la diferencia eso. Siempre las damas han tenido ese corazón más abierto al Señor Jesús, los hombres como que más orgullosos, ¿verdad? Así que póngale usted que eran como 10,000 miembros. Miren, para poner esto en perspectiva, ¿qué tan impresionante es eso? Según la Enciclopedia Adventista, usted la puede buscar ahí en línea, el mensaje adventista aquí al Salvador llegó en 1915, en octubre de 1915. El pastor John Brown, junto con su familia, aterrizó aquí en tierras cucatlecas en 1915, primer adventista en llegar al Salvador. Es increíble. Desde ese año, desde 1915, para llegar a tener una feligresía de 4,819 miembros, oiga el número, 4,819 miembros, nos tardamos 51 años. 51 años. Aquellos 120, aquellos discípulos llenos de miedo, aquellos pescadores, aquellos cobardes en el pasado, se tardaron semanas para llegar a ser 10,000. Hermanos, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, ese que tenía la iglesia primitiva, lo necesitamos hoy para predicar. Mire, para aquellos que no les gustan los números en los bautismos, el libro de Hechos es todo un reto estadístico que continuamente está presentando cuántos se van bautizando. Si a alguno no le gusta que son los números, es que los números presentan la realidad de lo que nosotros somos. La salvación es por gracia, ¿verdad? ¿Y el juicio?
El juicio es por obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo pretendemos nosotros medir la eficacia de nuestro trabajo cuando los números están en nuestra contra? No hablemos de números, quitémoslos de hechos, pues ahí están los números. Solo un paréntesis. Pero ahora vamos a ver cómo era posible semejante crecimiento, un crecimiento tan rápido. El momento cumbre de ese instante llega en el versículo 7. Leamos el versículo 7. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Miren, en los pueblos fuera de Jerusalén había un Sanedrín. El Sanedrín de los pueblos pequeños, pues era un Sanedrín de 23 miembros. Pero el Sanedrín de Jerusalén, el gran Sanedrín, tenía 71 miembros. ¿Se imagina usted esa junta de iglesia, esa asamblea legislativa con 71 diputados y van a interpelar a Pedro y a Juan? Fueron puestos en medio de esos 71 terribles lobos rapaces. ¿Cómo te hubieses sentido tú? ¿Cómo te sientes cuando de repente te dice: hermano, fíjese que la junta de iglesia lo estamos invitando a que se reúna con nosotros? ¿Verdad que uno así como que se le ponen aguaditas en las canillas, ¿verdad? ¿Y ahora qué hice? Dice uno. Lo peor, hermanos, que dice que ahí estaban Anás y Caifás, los que habían matado a Jesús. En ese momento, como mencioné, los saduceos dominaban el Sanedrín y ellos odiaban el mensaje de la resurrección. Odiaban a los cristianos porque predicaban de la resurrección de Cristo. Y estando ahí, Pedro y Juan, y quizás estaba, por lo que dice el pasaje, ahí estaba el cojo y quizás ese pobre estaba temblando. Pero Pedro y Juan, hermanos, como dos columnas, estaban firmes. Y entonces les preguntan: ¿con qué poder? Para la palabra poder en este versículo, Lucas usa la misma palabra que Hechos 1:18, dunamis, un poder sobrenatural. Los dirigentes de los judíos aceptaban que el cojo había sido curado por una increíble manifestación de poder. No se podía negar. Pero la pregunta que ellos hicieron insinuaba que los discípulos lo habían hecho con un poder demoníaco. Pero no. Ese poder era el dunamis del Espíritu Santo. La dinamita divina que transforma los corazones humanos. El poder que hoy tú y yo necesitamos para predicar el Evangelio. Un poder que ya comenzó a manifestarse en la iglesia. ¿Te puedes imaginar a Pedro y a Juan en ese momento? Quizás si hubiésemos sido tú y yo, nos hubieran estado temblando las patas, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? O quizás hubiésemos estado llorando o renegando contra Dios, o simplemente nos hubiéramos quedado mudos. Pero Pedro, no. Él habló y se hizo escuchar. Miren lo que dijo primero Pedro, verso 10. Este pasaje es increíble. Le dijo Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. En ese nombre había sido levantado aquel hombre. ¡Wow! ¡Qué valor, hermanos! En su cara Pedro les dice: son unos asesinos. ¿Sí? Se lo dijo a la asamblea legislativa de su tiempo. Se lo dijo a los diputados, no tuvo miedo. Son unos asesinos. Y no solo eso, sino que le da una estocada mortal a la teología de los saduceos. Pero Pedro no era simplemente un peleonero, un buscapleitos. No, él quería llevarlos, quería conducirlos. Al mismo tiempo, a esos asesinos, Pedro les presentó la oportunidad de salvación. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así lo escuchó Anás, así lo escuchó Caifás. En Jesús pueden ser salvos. Ustedes lo mataron, pero Él los perdona y Él les da vida eterna. Ese valor es el que hoy necesitamos. Necesitamos ese poder aquí en la Iglesia Central, en tu vida y en mi vida. Alguien esta semana hizo un comentario en una de mis publicaciones. Miren, quiero decirles algo. Aquellos hermanos, aquellos jóvenes que publican por Messenger, por WhatsApp, por YouTube, por Facebook. Usted no se preocupe porque solo tiene 50, 60 seguidores, 15 seguidores. Usted preocúpese por predicar, hermano. Porque si usted tiene 50 seguidores en Facebook y el otro tiene 50 y el otro tiene 50, le aseguro que entre todos llegaríamos a tener más que cualquier youtuber que hay en el mundo. Usted preocúpese de predicar. Y si la gente le va a criticar siempre, eso así es. Y el peor miedo que nosotros tenemos al predicar el evangelio es el miedo al rechazo. Alguien me puso el siguiente comentario: te hace falta mucho. ¿Cuánta razón tenía ese comentario? Me hace falta más valor. Me hace falta más poder. Sí. Al pueblo del mensaje de los 3 ángeles nos hace falta más valor. Nos hace falta más poder para presentar al crucificado a este mundo que no tiene esperanza. Verso 13. Miren lo que dice el verso 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabían que eran hombres sin letra y del vulgo. Se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. No simplemente vieron, contemplaron, consideraron profundamente, reconocieron que esos hombres sencillos habían estado con Jesús por una sola cosa: por el valor. Para la palabra valor en ese pasaje se utiliza la palabra griega parrasia, que significa valor para hablar. Hablar francamente, con confianza, con firmeza, con resolución. Valor para hablar. Exactamente eso. El valor para hablar y presentar el evangelio. El dejar a un lado el miedo al rechazo y la muerte fue lo que hizo que los discípulos tuvieran tanto éxito. Valor para hablar. La gente reconocerá que nos hemos relacionado con Jesús cuando seamos valientes para presentar la palabra, valientes para hablar de Jesús. Necesitamos valor para presentar a Jesús a nuestros vecinos. Necesitamos valor para presentar a Jesús a nuestra familia y amigos. Necesitamos valor para dejar nuestras cómodas bancas de la iglesia y salir e ir de casa en casa a buscar a los que deben ser salvos. Necesitamos valor para llenar las campañas evangelísticas, ya sean estas presenciales o virtuales. Necesitamos valor para enviar por WhatsApp mensajes de salvación presentando a Jesús. Necesitamos valor para dejar de publicar lo popular, para dejar de publicar tendencias, para dejar de publicar lo viral en nuestras redes sociales y en su lugar presentar el único mensaje importante: que Cristo murió por la humanidad, que Cristo nos puede salvar y que Cristo viene pronto por nosotros. Sacaron a Pedro y a Juan y al cojo de aquella reunión y se pusieron a deliberar. Miren, no tuvieron valor de condenarlos. Versos 17 y 18. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlo para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Lo llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Hoy, en este momento,
no tenemos amenazas directas como esas. Y disculpen, pero aún así, cobardemente nos quedamos en las bancas y en nuestras casas sin presentar a Cristo Jesús. Pedro y Juan no se callaron. Increíble. Versos 19 y 20. Miren, esta es la Biblia al día. Esta versión dice así en esos versículos: díganos, ¿preferirá Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? No podemos dejar de hablar de las maravillas que vimos realizar y que escuchamos junto a Jesús. No debemos dejar de testificar por ninguna amenaza. ¿Oyeron, hermanos? No debemos dejar de testificar por ninguna amenaza, ni por las maras, ni por el COVID, ni por nuestros gobernantes, ni por nuestra familia, aún ni por nuestro propio miedo. Tenemos que seguir predicando, tenemos que levantarnos. Si tienes temor de testificar, está bien que lo sientas. Es natural tener miedo, agarrar una Biblia, pararse al frente a predicar en una iglesia, en una pequeña congregación. Sí se tiene miedo. Agarrar la fe de Jesús e ir de casa en casa. Entrar a esos uy, ahí venden droga y es peligroso y no vayamos, hermano. Es natural tener miedo. Hay un conflicto. Pero testifica. Con todo y el miedo que sientas, testifica. En su obra El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes escribió: el miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo. Exactamente, hermano. Es el miedo lo que nos impide cumplir con ese gran mandamiento, con la gran comisión. Lo que nos impide escuchar el mandato de Jesús y ver al poderoso Espíritu Santo a nuestro lado es el miedo. La más importante misión que Dios ha dado a ningún hombre o algún hombre es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, dejemos a un lado el miedo y vayamos a compartirlo. El miedo nos hace creer que guardar el sábado basta, con eso es suficiente. Venimos a la iglesia el sábado y hicimos nuestra parte. El miedo nos hace creer que dando nuestros diezmos y ofrendas es suficiente, que para eso le pagan al pastor con mi diezmo, que debemos ser prudentes y no arriesgarnos. Hay otros lo harán. El miedo nos hace creer que Jesús se alegra solamente con nuestro servicio aquí en el templo. No es necesario ir a servir a los perdidos. El miedo nos hace creer que los de la obra misionera son unos agotadores que no tienen nada que hacer y por eso pasan sacando a la gente y a todo mundo para que vaya a predicar. Como ellos tienen tiempo de sobra y yo no tengo tiempo, eso nos hace pensar el miedo. Y entonces el miedo nos deja mudos, nos paraliza y nos termina matando. Ya lo afirmó Miguel Delibes en su obra La Partida. ¿Por qué si uno sabe nadar, flota sin moverse? Y si no sabe, se hunde. ¿No se ha preguntado eso usted? Cuando uno sabe nadar, hermanos, ni se mueve y flota. Pero cuando uno no sabe, por más que chapaleye como el sapo, ¿verdad? Va para adentro. ¿Sabe por qué? Porque el miedo pesa. La respuesta es que el miedo pesa. El miedo opaca y sepulta nuestras capacidades y habilidades, impidiéndonos alcanzar la superficie. Hoy es momento de soltar el peso, de dejar a un lado el miedo y salir a flote. No olvidemos, no podemos dejar de hablar.
Al final soltaron a Pedro y a Juan. No los podían condenar. El Sanedrín no se atrevía. El cojo allí estaba. Todo el mundo lo conocía. No podían decir que era mentira. No podían negarlo y lo soltaron. Ahora, la segunda parte del relato es más impresionante todavía. Miren, ¿qué hicieron Pedro y Juan cuando lo soltaron? Miren, estos salieron corriendo, se fueron a buscar su pequeña congregación, o quizás su iglesia, no sé. La Biblia dice que en esos días, todos los días se reunían los hermanos, así que Pedro y Juan se fueron y buscaron un culto, hermanos, de su PC o de su iglesia, no sé en qué lugar. Y ahí se pusieron a contarles todo lo que había pasado. Y ya me imagino yo a Pedro predicándole a la PC de jóvenes, ¿verdad? Y contándole. Y van a creer ustedes, brothercito, que el Anás y el Caifás nos amenazaron de que ya no habláramos de Jesús. Esos están locos. Y quizás se pusieron a reír. Pero en un momento se pusieron serios. Sabían que la persecución apenas estaba comenzando y se pusieron a orar. ¿Saben qué le pidieron a Dios en oración? La oración ahí está registrada. Pero miren lo que ellos pidieron. Verso 29. ¿Qué es lo que pidieron? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo. ¿Qué es lo que pidieron? Más valor. O sea, usted ve a Pedro y a Juan allá con valor enfrentando al Sanedrín. Ustedes lo mataron, necesitan a Cristo. Cristo los puede salvar, tenían valor. Pero era una oración que piden más valor. Concede a tus siervos que con toda valentía. ¿Para qué querían el valor? ¿Para qué? Para predicar, para presentar la palabra. Pidieron más valor. Hermano, si no somos valientes, pidamos valor en oración. Y si ya somos valientes, pidamos más valor, porque se necesita más. Los apóstoles habían demostrado valor al hablar ante el Sanedrín, y ahora en su oración, como si demostraran que reconocían su debilidad natural, piden que se les aumente este don del valor, porque el valor para predicar es un don espiritual, y por lo tanto el Espíritu Santo lo puede dar, y el Espíritu Santo lo quiere dar a todos nosotros. Comprendían que ahora necesitaban más que nunca para sí mismos ese valor, para que la iglesia continuara predicando. Ese valor tenía un objetivo: hablar de la palabra. Hermano, no basta con ser cristiano que vive una vida piadosa como testimonio del poder de Cristo. A veces nosotros, mire, disculpen, pero a veces nosotros nos lamemos nosotros solitos y decimos: no todo el mundo puede dar la fe de Jesús, no todo el mundo. Así con el testimonio que doy, yo estoy predicando. En el Antiguo Testamento hay una frase bien fea: perro mudo. Necesitamos hablar. Necesitamos decirle al compañero de trabajo: Jesús te ama. Necesitamos decirle al vecino: Jesús viene pronto. Necesitamos decirle a ese matrimonio que conocemos que se está destruyendo, decirle con nuestra boca: el Señor tiene un plan para tu matrimonio. Todos necesitamos hablar. Miren, este pasaje termina, o esta historia termina en el versículo 31. Yo cuando leí ese versículo, hermano, a mí se me puso así la carne de gallina. ¿Qué pasó después de haber orado? ¿Qué pasó? Tembló el lugar.
en que estaban reunidos. No fue un terremoto natural, fue la presencia de Dios. Es que le habían pedido a su padre valor, y en ese momento su padre escuchó la oración, se sintió orgulloso de sus hijos, y su presencia descendió en aquel lugar y caminó entre ellos. No podía quedarse en el cielo, y su presencia hizo temblar el lugar. ¿Y qué pasó con todo? ¿Solo Pedro y Juan? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Ah? Miren, hermano, el resultado de un cristiano lleno del Espíritu Santo es que predica la palabra. O sea, usted que no predica la palabra, que no da estudios bíblicos, que no le habla a nadie, disculpe que se lo diga así, ya sea que esté escuchando por internet o aquí, usted perdió el Espíritu Santo. Sí, porque todos lo recibimos cuando nos bautizamos. ¿O no es así, hermano? Esa es la promesa. Estudie usted Hechos capítulo 2, cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis, después del perdón de pecados, que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Y les dice claramente: y esta promesa no es solo para ustedes, es para los de lejos, para todos los que creen, para los de la iglesia central. Así dice la palabra. Pero nos descuidamos y perdemos el Espíritu Santo. Por eso dejamos de hablar, por eso dejamos de predicar, por eso nos quedamos sentados, por eso nos quedamos en la casa. Pidamos valor, pidamos el Espíritu Santo. Ha llegado esa hora. No sé si tú entiendes que el Señor viene. No sé si tú estás comprendiendo que el Señor no nos está hablando, nos está gritando. Con terremotos, con huracanes, con pestes. Mientras el mundo lo ve como tragedia, escuchemos la voz de nuestro amado Padre que nos dice: voy por ustedes, estoy cerca. Despierta, querida iglesia. Necesitamos el poder de Cristo. La doctrina de la salvación debe ser proclamada, debe ser presentada directamente en las casas por medio de estudios bíblicos, en el templo, en los lugares públicos por medio de campaña, en las redes sociales mediante mensajes contundentes. No podemos dejar de hablar. Hay que ser valientes, más valientes. Harriet Tubman nació como esclava en 1821 en el estado de Maryland. Su amo le puso como nombre Araminta. Así que de pequeñita utilizaban el diminutivo Minty. Muy pronto comenzó a trabajar ella, a los 5 años de edad, ya en los servicios domésticos de la casa. Recibió su primer paliza a los 6 años. Después de trabajar todo el día, a esa edad, Minty en la noche tenía que cuidar a los hijos del amo. Su trabajo era que ninguno de los niños se despertara. Si uno de los niños se despertaba, la ama se levantaba y la azotaba. Intentó huir la primera vez a la edad de 7 años. No fue sino hasta 1849 que en su segundo intento de escape caminó por 3 semanas 145 kilómetros hasta alcanzar su libertad en el estado de en la ciudad de Filadelfia.
En el camino recibió la ayuda de hombres blancos y negros que estaban en contra de la esclavitud y que habían creado un grupo secreto llamado el Ferrocarril Subterráneo, al que ella se unió cuando al fin estuvo a salvo y libre. Trabajó como sirvienta y lo que ganaba lo donaba al Ferrocarril Subterráneo. Más tarde, ya habiéndose cambiado el nombre, Harriet Tubman se unió como conductora del Ferrocarril Subterráneo. Harriet Tubman pronto se destacó como una gran conductora. Se cree que regresó 19 veces al sur para ayudar a escapar a Canadá a cientos de personas. Al poco tiempo era conocida por los sobrenombres de Moisés, porque conducía a la gente a la tierra prometida. También le llamaban el general Tubman. Se calcula que el ferrocarril subterráneo rescató a cerca de 2,000 esclavos, y de esos 2,000, 300 fueron guiados por la misma Harriet. Entre ellos también estuvo su familia. Harriet era una mujer pequeña, de apariencia frágil, pero poseía una extraordinaria resistencia física y una gran fortaleza mental. Se unió como enfermera del ejército de la Unión y pronto le pidieron que guiara a un grupo de exploradores. El último año de la Guerra Civil de Estados Unidos, Harriet se convirtió en la primera mujer en dirigir un asalto armado que culminó con la liberación de 700 esclavos. En una ocasión ella dijo: fui conductora del ferrocarril subterráneo durante 8 años y puedo decir lo que la mayoría de los conductores no pueden decir. Nunca se me descarriló el tren, nunca perdí a uno de mis pasajeros. Impresionante. Pero lo más impresionante era la fuente de su valor. En uno de sus diarios escribió una de las oraciones que siempre le elevaba al Señor. Señor, le decía Harriet, me voy a aferrar firmemente a ti. Me tienes que ayudar. Esa debería ser nuestra oración en estos momentos de crisis. Sí, mis hermanos, la crisis apenas está comenzando. Debemos pedir, así como lo hicieron Pedro, Juan y los demás discípulos. Debemos pedir, así como lo pidió la general Tubman. Debemos pedir valor, más valor, para no dejar de hablar de Jesús y para rescatar a los esclavos del pecado y llevarlos a la tierra prometida. Esa es nuestra misión. Es lo único que nos distingue como pueblo del Señor en esta tierra. Es nuestra señal especial, el último mensaje de esperanza para este mundo. Mis queridos hermanos, Maranata, hermanos, ahí está el Señor, lo podemos ver, está a las puertas. Viene por nosotros. Con valor trabajemos y con valor esperemos que el Señor le bendiga.